Amén. Dios les bendiga a los hermanos. Dios bendiga a cada hermano que hoy está reunido escuchando esta maravillosa palabra. La verdad estamos muy contentos en ver el avance de Dios en cada ciudad. Cada semana, cada joven se agrega, cada joven es motivado a venir a esta comunión. De verdad estamos muy contentos, felicitamos y admiramos a cada hermano y bendecimos a cada joven en cada localidad. De verdad, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros en este tiempo. Él ha guardado nuestras vidas y su misericordia no se ha cortado para cada uno de nosotros. Antes de hacer una oración o compartir el encargo de este mensaje, yo quisiera empezar con un versículo y con una pregunta. ¿Cuál es el tamaño de tu fe? ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Cómo consideras tú cuán grande o cuán pequeña es tu fe? Oh Señor Jesús, pregunte allí un momento al Señor, ¿qué tamaño es mi fe? Y a la verdad, cuando nos preguntamos eso, lo primero que viene a nuestra mente es cosas grandes, ¿no? Cosas como una montaña, o creemos que nuestra fe es el tamaño más grande que tenemos. Y el Señor no quiere una fe así. Dice Lucas, capítulo 17, versículo 6, que si tú tienes fe como un grano de mostaza, entonces tú le dirías a esa montaña que se arranque de ese lugar y ella se arrancará. ¿Ven, hermano? Nosotros necesitamos tener fe del tamaño de una mostaza. Vamos a orar en esta tarde. Señor Jesús, en esta hora nosotros vamos delante de ti. Vamos delante de tu presencia. Queremos ser llenos de tu presencia, Señor. La verdad, queremos que aumente nuestra fe. Queremos que alumbre nuestros ojos. Queremos comprender que queremos practicar tu palabra. Señor, estamos agradecidos porque a lo largo de este tiempo ha guardado nuestras vidas. Oh Señor Jesús, bendícenos, Señor. De verdad, llévate toda distracción. De verdad quiero ser lleno de ti, Señor, en esta tarde. De verdad quiero buscar de tu presencia, Señor. Señor, te bendecimos, Señor. Honramos tu nombre, oh Dios. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Salvador. En ti está toda nuestra fe. Auméntala cada día más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. De verdad, ese no es el tema que queremos compartir. Simplemente queríamos dar una pequeña introducción. Porque el hermano Alexander la semana pasada compartió llamados, elegidos y fieles. Amén. En esta semana nosotros vamos a compartir lo que es el encargo de este tiempo, que es oír, comprender y practicar. Otra vez, oír, comprender y practicar. Nosotros necesitamos estar oyendo la palabra. ¿Cómo es aumentada nuestra fe? Bueno, dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces nuestra fe es aumentada de acuerdo de oír, pero no oír cualquier cosa. Nosotros necesitamos oír la palabra de Dios. Vamos a buscar Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Ven? Así pues, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Diga para su hermano, así pues,
La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El primer punto acá es oír. Oír. Amén, hermano. ¿Oír qué? Oír la palabra del Señor. Yo debo saber qué estoy escuchando. No escuchando cualquier cosa, ¿no? Necesito oír la palabra del Señor. Amén, hermano. Yo estoy escuchando la palabra del Señor y yo me meto por YouTube o por enlace y estoy escuchando allí la palabra. No, hermano. Nosotros necesitamos escuchar y oír la palabra del Señor, la profecía más acertada. Por eso, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, Señor Jesús, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Amén? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Amén? Entonces yo necesito oír la palabra. Pero ¿qué palabra debo escuchar? Yo debo escuchar la palabra profética más segura. Sí, alabado sea el Señor por toda la palabra de Dios. Pero en este tiempo Dios trae una palabra específica para cada uno de nosotros. Y en este tiempo su palabra nos está encaminando a que nosotros necesitamos prestar atención y estar atentos a la palabra profética más segura. ¿Ven? Para eso nosotros necesitamos ver Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén, hermano. Hay una bienaventuranza en Apocalipsis que dice: bienaventurados los que leen y los que oyen. Amén. Las palabras de esta profecía. Al igual que Pedro, al igual que Juan y al igual que Romano, yo necesito oír la palabra. Según Romano, yo necesito oír la palabra para que mi fe aumente. Pero según Pedro, yo necesito oír la palabra profética más segura. Y según Apocalipsis, estamos oyendo la palabra de esta profecía. Amén, hermano. Entonces, gracias al Señor, porque nosotros necesitamos estar atentos. Amén. Estar atentos a la palabra profética más segura. Esta expresión, estar atento, tiene que ver con yo estar vigilando. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses. ¿Ven, hermano? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Señor Jesús, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Amén. Primera de Tesalonicenses 5, 19. Dice: no menospreciéis las profecías. Amén. No menospreciéis las profecías. No podemos estar menospreciando la profecía. Aquí, no menospreciar la profecía no quiere decir que yo no valoro lo que el Señor está diciendo. Ignoro cuando el hermano está hablando. Yo volteo para otro lado. Eso no quiere decir que yo estoy menospreciando la profecía. No. Menospreciar la profecía es no practicar la palabra que el Señor nos está hablando. Vamos a ver un poco más con detalle. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 9 y 10.
estar atento, dice, porque no nos has puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Aquí la expresión velar es lo mismo no menospreciar la profecía. Es decir, estar velando, ¿qué es lo que el Señor nos está hablando a nosotros en este tiempo? Estar velando quiere decir estar atento a la palabra profética más segura. Mi hermano, hay una palabra que es para mi vida, que Dios conoce mi necesidad y Dios sabe tu necesidad. Y en ese momento de la reunión hay una palabra profética para tu vida, que Dios quiere hablarte. Hay un mensaje de Dios para nuestras vidas en cada reunión y en cada prédica que nosotros escuchamos de los apóstoles y de los hermanos que van frente de nosotros, los hermanos que transmiten la palabra. Yo debo escuchar la palabra buscando una palabra de Dios para mi vida. Eso me hace estar atento. Nada me va a distraer. Nada va a cambiar mi mirada de estar pendiente de lo que el Señor está hablando. Amén, hermano. Para eso yo necesito 1 Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía. Aquel o aquella persona que menosprecia la profecía o menosprecia el hablar de Dios es porque tiene su espíritu apagado. Por eso la palabra de Dios dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Alabados al Señor. Yo menosprecio la profecía si no tengo mi espíritu ejercitado. Señor Jesús, para eso entonces, una vez que la palabra yo empiece a darle oído, como dice allá en Apocalipsis, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El oír, hermano, va muy acompañado de estar atento. Si yo no oigo bien, entonces yo no estaré atento. A veces oímos, pero no estamos atentos. Oh Señor Jesús, muchas veces oímos la palabra del Señor. Muchas veces estamos allí en la reunión, haciendo presencia física de una reunión, pero yo no estoy en esa reunión. Yo no estoy atento a lo que el Señor está hablando. Para eso yo necesito volverme al Señor. Decir: Señor, yo quiero estar atento a tu palabra. Diga esta oración: Señor, yo quiero estar atento a tu palabra, como una antorcha, Señor, que alumbra el lugar oscuro. Amén. Para eso yo necesito guardar el depósito. Amén, hermano. No se olviden de esta palabra. Señor, quiero estar atento a tu palabra. Amén. Entonces, cuando el Señor llame nuestra atención, prácticamente ya yo podré estar contento, porque cada reunión que viene para mí es para yo escuchar una palabra de Dios para mi vida. Joven, hermano, hermana, debes alegrarte que hoy estás en esta reunión, dando oído a la palabra profética más segura. Amén. Señor Jesús, para eso yo necesito estar constituirme de la palabra. Vamos a leer Colosenses,
capítulo 3, versículos 16 y 17. Señor Jesús. Amén. Colosenses 3, 16 y 17 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Ven? En este tiempo de oír la palabra, yo necesito también constituirme de la palabra profética. Para eso, hermano, el Señor nos está conduciendo a leer en este tiempo de estar quieto, de estar parado, por situación de la pandemia. El Señor nos está invitando a cada joven, a cada hermano, a cada joven invitado también. Nos está convidando a leer la Biblia de una manera muy práctica, de una manera muy sencilla. La verdad, queremos empezar a leer la palabra con cada uno de ustedes, y esta semana arrancamos con el libro de Mateo, a leer por cada localidad la porción de la palabra. Cada líder, cada hermano, cada joven debe leer un capítulo de la Biblia o 2 capítulos de la Biblia, de acuerdo al número de hermanos que hay en su localidad, para que el Señor nos hable. Entonces usted va a ganar un versículo de eso y usted lo va a compartir por su Facebook, por su Instagram, por su WhatsApp, por su amigo, por su hermano de la iglesia. Usted va a compartir lo que más le gustó de ese versículo, Señor Jesús, o de este capítulo. Por eso dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra del Señor debe abundar en cada uno de nosotros. Debe abundar de tal manera que cuando venga el enemigo, nosotros podamos dar frente con la palabra del Señor. Por eso estamos oyendo, pero también necesitamos entender. El segundo punto es entender la palabra. Señor Jesús. Y entender tiene que ver mucho con saber quién soy. ¿Bien? Yo soy un rey y un sacerdote. ¿Bien? Para eso yo necesito saber quién soy. Yo necesito hoy entender quién soy en Dios. Cuándo Dios me tomó y para qué me tomó. Entonces yo podré entender. Ok, yo soy un hermano, pero Dios me llamó para yo ser un rey y un sacerdote. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10. Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como de las que están en la tierra. ¿Ven? Versículo 9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Escuchen, dándonos a conocer. Mi hermano, Dios hoy quiere que nos dio a conocer su propósito. Nos dio a conocer lo que Él se planeó. Y Él planeó hacer del hombre un rey y un sacerdote. El propósito de Dios es que Él nos escogió. Pero al escogernos, Él no nos escoge para que seamos nada más sus hijos.
Él nos escoge con la intención de entregarnos todo lo que se había perdido. Versículo 21 del mismo capítulo 1 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es usted, soy yo, que somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén, hermano. Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia. Ese es el propósito que Dios quiere que entendamos. Dios nos hizo reyes. Alabado sea el Señor por su bondad y por su misericordia. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Nosotros necesitamos entender que Dios nos escogió y todo nos lo entregó en nuestras manos. Todo nos lo dio. Sea dominio, hermano, sea principado, sea potestad, Dios te lo entregó en tus manos. Por favor, hermano, mírate tus manos por un momento. ¿Qué ves allí? Quizás no veas. Ve un poco más allá de tus manos. Quizás no veas aún. Ve un poco más. Dios lo entregó todo. Todo está en tus manos y lo dio a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Entiendes, hermano? ¿Puedes comprender? ¿Puedes entender que todas las cosas están en tus manos? Que Dios te dio el reino, te dio la autoridad, te dio el señorío, todo te lo dio. Alabado sea el Señor. No mires nada más tus manos así. Dios te dio el cetro. Dios nos dio la autoridad para atar y desatar. Somos la autoridad de Dios en esta tierra. Ese es el propósito, hermano. Pudiéramos entender cuál es la altura, la anchura con la que el Señor nos llamó, para que lo que el Señor nos entregó, Señor Jesús, Efesios capítulo 4, versículo 18 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. A veces, hermano, no entendemos, pero así es el amor de Dios. El amor de Dios dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, ante los ojos de cualquier otra persona, ante los ojos de cualquier mundano, incircunciso. Quizás él no sepa que tú eres la autoridad, pero tú eres la autoridad, hermano. Dios te llamó. Necesitamos comprender y entender cuál es la altura, la profundidad que Dios nos llamó, cuál es la función que tenemos, cuál es el llamamiento que tenemos. Señor Jesús, estamos oyendo y estamos entendiendo. Estamos comprendiendo cuál es nuestro llamado. ¿Para qué el Señor nos llamó? El Señor nos llamó no para que seamos miembros de la iglesia. No, el Señor nos llamó para que seamos el ejército suyo. Para que nos llamó para que seamos sacerdotes suyos. Para que seamos los reyes de Él. Amén, hermano. Señor Jesús. Y como reyes nosotros necesitamos tener un vivir de acuerdo a un rey. Un vivir de acuerdo a santidad. De acuerdo a tener un vivir normal. Nosotros somos lo que somos cuando nadie nos ve. Eso es lo que somos nosotros. Pero cuando todo el mundo nos ve, podemos fingirse mil cosas o hacer cualquier cosa. Pero delante del Señor estamos desnudos. Él nos conoce a todos nosotros.
Pero ese conocer no te exime del propósito suyo. Él te conoce bien. Él sabe lo que tú haces, hermano. Él sabe lo que tú dijiste ayer, lo que pensaste esta mañana. Él sabe todo. Pero aún así, Él dice, ojalá mi hijo comprenda. Amén. Él comprenda y entienda cuál es el propósito de su llamamiento. Tú tienes un propósito, hermano. Y hoy, en este tiempo, Dios nos lo está dando a entender. Le damos gracias al Señor porque somos los hermanos de este tiempo. En otro tiempo, Dios no nos había hablado tan claro, pero aleluya por este tiempo. Bienvenido. Estás en el tiempo donde Dios nos está hablando claramente. Somos el ejército, por un lado, de Dios. Somos todo lo que el Señor anheló. Nehemías capítulo 4, versículo 18, dice que los que habían sido elegidos para la reconstrucción del templo tenían algo en particular. Dice que ellos, versículo 18 dice, porque los que edificaba cada uno tenía su espada ceñida a su lomo, y así edificaba, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Qué quiere decir con esto? Que por un lado somos los sacerdotes de Dios, pero por otro lado también somos el ejército de Dios. Por un lado estamos edificando la casa de Dios, pero con la otra mano tenemos la espada para combatir. ¿Cuál espada? La palabra del Espíritu. Entonces, somos reyes, somos sacerdotes, ¿eh? Somos reyes para andar de acuerdo a todo lo que el Señor nos dio, para gobernar, para mirar con nuestras manos qué fue lo que Dios nos entregó. Pero también somos sacerdotes, personas que llevan Dios a los hombres. Este punto, hermano, tiene que ver mucho con la predicación del Evangelio. Vamos a tocar eso de último en la forma de la práctica, pero por ahora vamos a hablar de la edificación. Dios nos hizo sacerdotes, somos sacerdotes, personas que llevan a Dios, somos reyes, personas que tienen un vivir de autoridad y de gobierno, pero también somos soldados. Alabado sea el Señor. Él nos hizo soldados en este tiempo, soldados que están edificando la casa de Dios. ¿Cómo están edificando los soldados la casa de Dios? Con sus dones, con su posición que Dios les dio. Dios nos dio a cada uno un don, pero yo necesito llevarlo a la iglesia para que el Señor pueda usarlo. Cuando mi don, mi habilidad, mi destreza, mi sabiduría, mi yo sé, hermano, usted no sabe, he llegado a la iglesia, el Señor lo toma de la mano y le dice, gracias por este don, gracias por tu ministerio, pero necesitas negar tu vida del alma. Señor Jesús, ¿qué es negar la vida del alma? Es dejar a un lado mi yo, mi ego, mi preferencia para ser tocado por el Señor, para que el Señor quite todo aquello que a la verdad no está allí. Hay cosas impuras, hay cosas impuras en nuestro interior. Últimamente yo he orado al Señor y le he dicho, Señor, santifica mis intenciones. Puede que yo quiera hacer lo bueno, hermano. Puede que sepa hacerlo bien, pero Dios necesita santificar mis intenciones. Usted sabe hacer muchas cosas. Usted conoce mejor las tecnologías que los hermanos nuevos o que los hermanos más ancianos que usted. Usted conoce muy bien, maneja muy bien el Instagram, maneja muy bien las imágenes, maneja muy bien todo, pero su habilidad y su don necesita encontrarse con la cruz. Todo lo que no esté crucificado llega a ser natural,
y todo lo natural es carne. Entonces nosotros necesitamos entender que toda nuestra función, que todos nuestros dones necesitan ser pasados por la cruz. Mateo capítulo 16, versículo 24. El Señor hace una invitación, pero una invitación aclarada, ¿no? Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, yo lo acepto, pero niegue su vida del alma. Amén. Nosotros necesitamos negar nuestra vida del alma. Señor Jesús, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz aquí es ceñirnos a la comunión, ceñirnos a lo que el Señor está haciendo. Dios nos está hablando que nosotros necesitamos tener una lectura de la palabra, constituirnos de la palabra, entender el propósito, oír la palabra. Pero también Dios nos está hablando de que todas nuestras habilidades, nuestros dones, en este llamamiento que Dios está haciendo, en esta inclusión que Dios está haciendo, necesita ser pasada por la cruz. Si mis habilidades, si mis dones no son pasados por la cruz, entonces yo puedo ser fácilmente engañado conmigo mismo, engañado de mi ego, engañado de mi presunción. Y aquí quiero, hermano, que usted preste mucha atención a este pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Oh Señor Jesús, esta palabra marcó mi vida porque alumbró mucho mi entendimiento. Mi hermano dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Qué significa esto? Que por creer que yo sé, por creer que yo tengo conocimiento, no voy a ser engañado con mi ego, con mi alma. Entonces fácilmente puedo ser engañado. Mi sentido puede cambiar. Yo necesito darle cruz a mis habilidades, darle cruz a lo que el Señor está hablando. Por ejemplo, usted le llama a un niño, ¿no? Mi hijo está pequeño, la verdad él está grande de tamaño, pero está pequeño, ¿no? Entonces usted llama, Josías, venga para acá, y él va a mirar tus manos, a ver qué tú tienes en las manos, y después él va. Si tú le dices, toma, pero no tiene nada, él va a ir. Y cuando no tenga nada, él se va a ir. Bueno, en nuestro sentido, hermano, puede ser engañado por cosas que Satanás nos está ofreciendo que no son reales. Yo necesito dar atención a lo que es real. ¿Y qué es real? La palabra. ¿Y qué es real? Dar atención a lo que Dios me llama. ¿Y qué es real? Es practicar la palabra. Ahora entramos en el tercer aspecto, que es practicar la palabra. Ya hemos compartido hasta ahora que es comprender, que es oír, que es comprender, y ahora nosotros necesitamos darle práctica a todo lo que oímos. La práctica, aquí yo quiero, en estos minutos que me quedan, quiero compartir dos aspectos de la práctica. La práctica en cuanto a la predicación del Evangelio y la práctica en cuanto a mi conducta con relación a la iglesia. Vamos a empezar por ahí. Dios bendice, hermano, al dador alegre. Hoy Dios desea que nosotros podamos ser aquellos que ofrendan, aquellos que participan de todo lo que tenemos. Cuando el Señor estaba en la tierra, estaba viendo ahí el arca y todo lo que estaban ofrendando. Él estaba allí viendo.
y veía atentamente. Y todo el mundo daba lo que le sobraba. Pero hubo una mujer que dio lo que tenía. Y el Señor se regocijó y maravilló y exaltó a esta mujer. Y dijo que ustedes dieron lo que les sobraba, pero ella dio lo que tenía. Muchas veces nosotros como jóvenes no tenemos nada, no tenemos dinero, pero necesitamos aprender a dar de lo que tenemos, sea poco o sea mucho. Yo necesito ofrendar para que la propagación del Evangelio sea más rápida, sea eficaz. Ahora tenemos estos medios del internet, estos medios de la propagación del Evangelio por YouTube, estos medios de las redes sociales. Yo necesito ofrendar para poner mi dinero para que la obra del Señor avance en este tiempo. Amén, hermano. Es una manera práctica de practicar lo que hemos oído que el Señor nos ha hablado. Si yo no ofrendo, entonces yo no podré practicar lo demás. Si yo no ofrendo esto, lo que tengo, lo que el Señor multiplicó, entonces yo prácticamente yo no podré ser fiel a lo que el Señor me está dando. Yo siempre digo para los hermanos de acá de la iglesia, usted debe ofrendar. Si le entró 100 bolívares, debe ofrendar 10. Usted va a decir, ay hermano, ofrendar 10 bolívares, eso no es nada. Y le dije a los hermanos, ese mismo sentimiento que usted siente de que 10 bolívares es nada, es el mismo sentimiento que va a sentir cuando Dios le dé 100 dólares y le diga que ofrende 10. Le va a decir usted, es mucho. Ese mismo sentimiento va a ser encontrado. Cuando Dios le da 10 dólares, usted debe ofrendar 1. Pero cuando Dios le da 100, usted debe ofrendar 10. Entonces, cuando Dios le da 10 dólares, usted dice, un solo dólar. Ah, eso no es nada, hermano. Pero cuando tiene 100 dólares y debe ofrendar 10, ese mismo sentimiento va a volver a usted. Y usted va a decir, ah, es mucho. Entonces, nosotros necesitamos ver que el Señor nos está llamando para practicar la palabra del Señor. Otro aspecto que el Señor desea que nosotros practiquemos está en Mateo capítulo 24, versículo 14. Señor Jesús dice así, y será predicado, Mateo capítulo 24, vamos a leerlo todo, capítulo 24, versículo 14. Señor Jesús, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Quiero compartir un encargo. Nosotros necesitamos predicar el evangelio. La manera que el Señor nos está enseñando o conduciendo de predicar el evangelio es poner en nuestras redes sociales versículos, poner extractos de libros y, ¿por qué no?, publicar literatura que el Señor nos ha dado. Poner allí alimento diario, obsequio, palabra diaria, obsequio, alimento diario. Señor Jesús, para eso yo necesito predicar el evangelio en este tiempo. Ese es el encargo que Dios desea que nosotros practiquemos. Si yo no gano esta visión, entonces sencillamente no podré, estaré oyendo, estaré entendiendo, pero no estaré practicando. No debemos alegrarnos porque estamos escuchando y estamos entendiendo. Debemos alegrarnos cuando estemos practicando. Diga para su hermano, no debemos alegrarnos porque estamos escuchando y estamos entendiendo. Debemos alegrarnos cuando empecemos a practicar. Nosotros necesitamos practicar la palabra del Señor. Para eso el Señor nos está motivando a que llenemos nuestro depósito, a que llenemos nuestra vida. Señor Jesús, a que nosotros estemos vinculados con la palabra del Señor. Esto es lo que el Señor nos está motivando a hacer. Amén, hermano. Señor Jesús,
nosotros necesitamos ser aquellos que hacen lo que el Señor nos está mandando. Juan capítulo 13, versículo 17. Vamos a orar y leer este versículo. Diga: si sabéis estas cosas. Oh Señor Jesús, si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. Diga otra vez para su hermano: si sabéis estas cosas. Oh, si sabéis estas cosas, bienaventurados. Bienaventurado, Señor Jesús, bienaventurado seréis si las hicieseis. Dios te bendiga, que el Señor nos acompañe. Dios está con nosotros. Dios te bendiga. La paz del Señor. Amén.